todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 2-1 frente al Real Club Deportivo Español, donde volvimos a ver la versión desnaturalizada del Real Madrid de Carlo Ancelotti 2021-2022. Porque todo tiene un principio de por qué el Real Madrid ha hecho sobre todo la primera parte que ha hecho. Luego llegarían los cambios, generando nuevas situaciones y sinergias durante la evolución y progresión del partido, pero todo al final, chicos, tiene una explicación también en cuanto a lo que marca el entrenador con los posicionamientos, como digo, desnaturalizados. Un Real Madrid que salía con Kroos, Camavinga, Modric y Fede Valverde en el centro del campo y donde jugaba con un 4-4-2 abierto con dos tipos que, desde luego, no son extremos. Valverde un poco más, pero tampoco lo puedes perfilar tanto como lo has perfilado hoy, y Camavinga muchísimo menos. Y a partir de ahí también has descolocado a Vinicius, que ha perdido su carril natural de desborde y ha jugado muchas veces por dentro, que no es su cauce natural. Ancelotti, los cauces y los pasillos naturales hay que mantenerlos, al menos si quieres ganar esta liga, que yo cada jornada que pasa, estoy más convencido de que lo quieres complicar un poquito más. Y es que este equipo, al margen de los errores crasos que puede tener el entrenador en distintos encuentros, también, obviamente, no todo es responsabilidad de Ancelotti. Nos podrá gustar más o menos su ejecución dentro del tapete, pero también los estados defensivos, colectivos e individuales de tipos como Lucas Vázquez o Nacho Fernández. Lucas, en el lateral, le poníamos en el 11 porque entendemos que tiene que haber una rotación natural con lo que tienes sin tu lateral derecho titular, pero otra vez demostró Lucas Vázquez que nada se parece al Lucas Vázquez del año pasado y se vuelve a parecer al peor Lucas Vázquez que veíamos con Zidane. Otra vez un jugador por el cual pasaba cualquier futbolista del Español por encima de él. Podía ser Mbarba, podía ser Pedrosa, podría ser el que fuera. Daba exactamente lo mismo. Cualquier jugador en el 1 para 1 le hacía daño en su espalda. Álava en el lateral izquierdo tenía sentido. De hecho, su participación y proactividad en el terreno de juego en ese cuadrante izquierdo ha sido muy protagonista. Centros, pases, combinaciones. Tampoco tiene una extraordinaria cuota de talento, pero un pie izquierdo muy fino. Eso sí, error también en el gol del Español por parte de David Álava con el propio Mbarba, que fue de lo mejor hasta que le duró el físico junto al ejecutor Raúl de Tomás, y un Sergi Darder que hizo un partido espectacular y normal que haya periodistas que lo pidan para la selección con el nivel actual de medios que tiene la selección española. Pero me voy a centrar también, porque claro, hacer un monográfico del partido me parece un poco absurdo. Todos saben el minuto del gol, tal, de los goles. Ahora iremos con lo de Benzema, que es una cosa de locos, que es el único que es capaz de hacer algo diferente en la fase ofensiva creativa del equipo y también en la de ejecución, porque es el único que tiene gol de verdad en este equipo. Pues bien, Toni Kroos y Luka Modric hay que hablar de ellos. Obviamente, en un doble pivote dejar a día de hoy, tal y como están, y siendo veteranos de guerra, a Kroos y Modric, me parece infundir poco respeto a tu rival, o al menos a la medular del Real Club Deportivo Español. Muy poco respeto frente a dos tipos que, uno acaba de volver de una pubalgia, como es Kroos, y Luka Modric, que tiene 36 años y que siempre ha jugado muchísimo mejor con acompañantes defensivos, o con un despliegue físico apto. Camavinga, Valverde, más centrados, hubieran colaborado. Casemiro lo pedíamos en el 11, más que nada porque necesita progresar y coger forma. Y lo has dejado en el banquillo. Si hubieras acompañado quizás a Kroos, por ejemplo, o a Modric con Casemiro, hubiera tenido bastante sentido. Pero el problema realmente estuvo en la descapitalización del equipo y desnaturalización del mismo. Ahí estuvo la clave de lectura pobrísima de Carlo Ancelotti. Y luego ya, después de generar alguna situación, con Vinicius intentando lo individual, Benzema, un Real Madrid de más a menos en la primera parte y un Español que con el gol se sentía en estado de gracia, sobre todo para poder acumular como el Sheriff gente por dentro, porque ya todos los equipos defienden exactamente igual, es decir, acumulan sabiendo que el Madrid va a tirar centros estúpidos desde la lateral con Lucas Vázquez, Miguel Gutiérrez, Álava, Nacho. Quien juegue de lateral va a meter centros porque no encuentra soluciones por dentro muchas veces, porque los jugadores no ocupan debidamente esos espacios de llegada y no se intenta disparar de fuera. Que digo yo, tíos como Luka Modric, Kroos, Camavinga y Fede Valverde tienen capacidad de disparo, pero ni una vez prácticamente se intentó disparar desde la frontal del área. Tienes que intentar abrir la defensa, o con asociación y conexión con Benzema, pero claro, Benzema
no puede rematar, conectar y hacer todo en el campo, o bien que los mediocampistas se escalonarán para poder distribuir por la zona central y romper el entramado defensivo de Vicente Moreno. No fue así. Segunda parte con permutas, entró Rodrigo, le dio carácter de 4-3-3 al equipo, un poquito más de naturalidad, dos bandas abiertas, equilibrio en los costados, Vinicius, Rodrigo, cada uno por su lado, y luego más tarde entraría Casemiro, que sí que le dio algo de equilibrio defensivamente al equipo, además estando fresco podría imponer su fuerza y corazón dentro del terreno de juego, que Casemiro siempre en eso es un tipo importantísimo. Pero este equipo tiene muchísimas limitaciones en las áreas. Hemos estado hablando de la mejora goleadora insuficiente, tal como se está viendo, porque hay jugadores que tienen muchos problemas en la definición. Vinicius volvió a demostrar algunos de esos déficits en los centros, en los pases, en los controles. Otra vez seguimos viendo a ese Vinicius. Y luego, pues sí que es verdad que vimos a Hazard, que le dio conexión, claridad, por dentro al juego, entrando con Benzema por esa inclinación izquierda. De hecho, tuvo algún centro, alguna jugada interesante, hasta un gol anulado, un auténtico golazo. Y bueno, al final, con lo único ofensivo que nos quedamos es con el jugadón de Benzema, con un buen control de Jovic, que de hecho fue lo único que hizo en todo el partido, el futbolista serbio. Buen control, buena apertura, pero a partir de ahí, de esa situación, Benzema generó pues absolutamente todo de manera individualizada, con un gol donde Diego López poquito pudo hacer. Yo, más que triste, ya estoy realmente cabreado. Estoy de mala leche viendo estas cosas, viendo que Ancelotti se equivoca de nuevo en el 11, que lo que hace es desnaturalizar al equipo, posicionar de manera incorrecta a los jugadores, romper, y luego otra vez le encanta el 4-2-4. Yo entiendo que tienes que arriesgar, chico, pero en ese riesgo no rompas a un equipo que defensivamente está dando bastante pena por momentos. Militao yendo fuera de zona y llegando alguna vez tarde, también es verdad que el tío, en cuanto a sus impulsos, ayuda mucho al equipo, al menos tiene ese carácter de robar, de ir hacia arriba, de, bueno, colaborar con el carácter global del Real Madrid, pero claramente no estamos tampoco ante el mejor de Militao. Es difícil solo señalar a unos y no a otros. El único que realmente se salva en el día de hoy del análisis es Benzema, que no estuvo muy fino en otras situaciones, pero en la segunda parte fue el auténtico motor canalizador de todo lo que tenía sentido en el ataque. Los demás, poca claridad. Lo de Camavinga, quitarlo, pues bueno, yo creo que o Kroos o Modric o los dos sobraban, y yo hubiera metido a Casemiro y hubiera dejado a Camavinga si no hubiera tenido un golpe en el pie. Entiendo y quiero entender que es por el golpe en el pie, el pisotón que le dieron, y que por eso pues tuvo que cambiarlo. Pero desde luego el partido no pedía quitar a Camavinga, sino quitar a Modric o Kroos, que se vieron superados por el ritmo de encuentro. Ahora parón, con estas malísimas sensaciones, semana muy larga, que se nos va a hacer, además, con una crítica global a nivel periodístico, a nivel de medios, a nivel de afición, que creo que es lógica y normal, porque la auténtica, iba a decir una palabra un poquito más sonante, pero la imagen tan lamentable que está ofreciendo el Real Madrid en sus 3 últimos partidos, pero que ya sintomatológicamente estaba ofreciendo en otros encuentros en forma de victoria, con errores crasos en la parte de atrás, con problemas también en la presión y en el bloque de presión. Hoy otra vez vimos eso, que nos lo hemos dejado por alto, pero hoy otra vez hemos visto un Real Madrid con una incapacidad para presionar en bloque alto conjunta. Iba uno, el otro se quedaba, uno en bloque medio, otro en bloque alto, otro en bloque bajo. Un auténtico desastre táctico que al final, señores, si esto lo hace Zidane, ya sabemos cómo estarían ciertos programas tirando piedras contra el trabajo de Zidane. ¿Lo hace Ancelotti? Pues veremos a ver qué es lo que dicen. Pero amigos, aquí tiene responsabilidad los jugadores y en primera instancia los propios futbolistas, pero también la parte que tiene que llevar de manera adecuada al equipo, que es el entrenador. Carlo Ancelotti se vuelve a equivocar en el 11, otra vez tiene que ir a contracorriente en un partido, y no es ni la primera ni la segunda, y da la sensación que, visto lo visto, no va a ser ni la primera, ni la segunda, ni la última.